Papá, muchas gracias por este día que podemos estar juntos, que podemos aprender de ti, aprender de tu palabra. Y Espíritu Santo, tú mismo que inspiraste esas palabras, pedimos que tú enseñes, porque solo tú puedes hacer que sean palabras vivas. Alumbra nuestros corazones. Glorifica a Cristo en medio de nosotros. Y haz que entre más vemos a Él en tu palabra, más seamos transformados a su imagen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, hemos estado hablando acerca de Jesús y algo de lo que hemos visto es cómo Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Ese no es decir que Jesús es 200%, ¿no? Sino que en Jesús, como dice en Colosenses, en Él habita corporalmente, es decir, en un cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Entonces Jesús tenía toda la experiencia humana y de hecho sigue teniéndolo porque llevó un cuerpo humano al cielo, un cuerpo humano glorificado, modelo que después nosotros lo vamos a disfrutar, que no anda nunca mal de la rodilla ni nada del estilo, pero hay un hombre en el cielo. Jesús está a la diestra del Padre, 100% Dios, 100% hombre. Y el plan de Dios al hacer eso, como dicen Colosenses, era reunía todo en Jesús, tanto lo celestial como lo terrenal, pero también para que Jesús podía llegar a ser el conciliador perfecto. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Si leemos en Hebreos 2:14 dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y a librar a todos que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo sentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, considerar el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también Moisés le fue en toda la casa de Dios. Ok, bueno, Hebreos, no conocemos el autor de Hebreos, algunos sospechan que fue Pablo, otros tienen otras opiniones, no lo sabemos. Pero se llama Hebreos porque fue escrito a Hebreos, que es, no dice Hebreos, dice Hebreos ahí, ¿no? Y que es otra palabra para judíos, ¿ok? Judíos viene de Judá, alabanza. Hebreos viene de Eber, que era uno de los antepasados de Abraham, ¿ok? Y de ahí, por eso hay diferentes nombres para judíos. A veces se les llama semitas, no los de Puebla que comes, sino un pueblo donde tenemos palabras como semitismo, antisemitismo, es Sem, ¿ok? Sem, Cam y Jafet, ¿no? De ahí vienen los judíos. Después de Sem viene Eber, de ahí tienes el nombre, hebreos, y de
Después tenemos Israel, que pues fue un nuevo nombre de Jacob, de donde tenemos israelitas. Y finalmente tenemos Judá, alabanza, de donde tenemos la palabra judíos. ¿Ok? Es también un paréntesis. Cuando dicen Juan que los judíos lo querían matar, a veces se refiere específicamente a los judíos de la región de Judá. ¿Ok? Entonces, cuando dice judíos en el Nuevo Testamento, a veces se puede referir a todo el pueblo judío y a veces se puede referir nada más a los que son de la tribu de Judá, donde Jesús andaba mucho del tiempo de su ministerio. ¿Ok? Bueno, entonces, una de las razones que la Biblia nos dice aquí que fue el propósito por la cual Jesús se hizo hombre, fue para llegar a ser, y menciona una figura, un fiel sumo sacerdote. Ahora, un sumo sacerdote que era en la Biblia, tenemos como diferentes grupos de personas relacionados con el templo y el tabernáculo. ¿Ok? Primeramente tenemos los levitas, ¿sí? ¿Qué es un levita? Una vez una mamá fue con el pastor y dijo, oye, se me hace que mi hijo es un excelente levita. El pastor dijo, pues, ¿por qué? Le dice, no, porque le evita los trastes, le evita la tarea, le evita el trabajo, le evita sus responsabilidades, es todo un levita, ¿no? Pero no, no es así, sino levita, porque se llama levita, descendidos de Leví, ¿ok? Entonces, un levita es algo que es descendiente de Leví. Ellos tenían de tarea enseñar al pueblo, ¿ok? Y tenían tareas en el tabernáculo, posteriormente el templo, hasta el atrio, ¿ok? Recordamos, en el templo, en el tabernáculo, tenemos tres áreas. Atrio, lugar santo, lugar santísimo, ¿ok? Entonces, básicamente, los levitas servían a la gente, ¿ok? Del lugar santo, ahí podían ministrar a quienes, los sacerdotes. También estaban en el atrio, o sea, todos podían ministrar en un área como de menos nivel, ¿no? También podían ministrar también en los atrios, apoyado por los levitas, pero en el lugar santo para adentro solamente podían estar, pues, los sacerdotes, ¿ok? Ahora, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes, ¿ok? ¿Cómo es eso? Porque los sacerdotes son hijos de Aarón, ¿ok? Aarón era levita del tribu de Leví, por eso todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes, ¿ok? Entonces, fue por familia. Y entonces ellos podían ministrar en el atrio, pero también en el lugar santo, ¿ok? Ellos podían ministrar a Dios, ¿no? En el atrio se ministraba a la gente, se les ayudaba con sus sacrificios de pecado, etcétera, pero en el lugar santo, donde estaba la menorá o el candelabro, los panes, etcétera, el incienso, ahí podían los sacerdotes ministrar, pero en el lugar santísimo, el único que podía ministrar era el sumo sacerdote, ¿ok? Y él era el único que podía representar todo el pueblo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos lo que se llama el día de expiación, en hebreo Yom Kippur, donde se hacía 2 sacrificios nacionales, ¿no? Y básicamente representaba todo el pueblo. Ahora, uno de los motivos del autor de Hebreos es mostrar cómo Jesús es superior a cualquier otra cosa.
Jesús no es un ángel, Jesús es el creador, Jesús es mayor que Moisés, Jesús, y el sacerdocio de Jesús es superior que el sacerdocio de Leví. O básicamente está diciendo, Jesús es un nuevo sumo sacerdote y es un sumo sacerdote no de la tierra, sino del cielo, ¿ok? Pero el papel del sumo sacerdote era representar, conectar el pueblo con Dios. Entonces, ¿quién más perfecto que alguien que es Dios y hombre al mismo tiempo? Y parte de su papel que era hacer el sacrificio que purificaba todo el pueblo de sus pecados. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí es que Jesús podía ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque estuvo en nuestros zapatos, ¿sí? Enfrentó toda tentación más sin pecado. Entonces, pueden leer Hebreos, recomiendo que hayan leído un poco en Éxodo y Levítico antes para que tengan idea, porque agarra muchísimas cosas de ahí y dice, mira, ese es eso y eso es aquello, ¿no? Muy bien, entonces, nada más vamos a ver rápidamente, vamos a brincar al capítulo 9. Se menciona varias cosas, pero vamos a leer desde el versículo 23, ¿ok? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificados pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Básicamente, lo que el autor de Hebreos está diciendo es, el tabernáculo de la tierra y el templo después, nada más fue una figura. Es como si un arquitecto tiene una maqueta. Ok, aquí es una casa, aquí hay una maqueta, ¿sí? Antes lo hacían de hielo seco y cosas, bueno, todavía, y hoy en 3D y cosas, y dicen, aquí está. ¿Está? No, no es el edificio real, pero puedes ver todos los detalles en la maqueta. Y básicamente el autor de Hebreos está diciendo, el templo, el tabernáculo, es una maqueta, pero el edificio real está en el cielo. Pero hay paralelismos en cómo funcionan las cosas en el cielo con las cosas de la tierra, ¿ok? Pero está diciendo, es necesario que los del cielo tengan mejores sacrificios que los de la tierra. ¿Qué sacrificios tenían los de la tierra? Sacrificios de corderos, bueyes, etcétera, sacrificios de animales. Entonces sigue diciendo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cada vez que la Biblia habla de algo hecho de mano o no hecho de mano, si dice hecho de mano, está refiriéndose a una obra humana. Si dice no con mano, por ejemplo, es algo de Dios, por eso las piedras del altar no podían ser cortadas con mano, etc. Aparece en la Biblia, ¿ok? Entonces, figura del verdadero, sino en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, y aquí hay una palabra importante, una vez para siempre, ¿ok? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar el medio del pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de los muchos y aparecerá por segunda vez sin relación el pecado para salvar a quienes,
a los que le esperan. Versículo importante, ¿no? Entonces, Jesús, algo que vemos aquí, Jesús no solamente es el sumo sacerdote, sino Jesús también que es el sacrificio. Jesús es tanto el sumo sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios, pero también Jesús es el sacrificio perfecto. No entró año tras año con sangre ajena, sino entró una vez para siempre con su propia sangre. ¿Ok? Luego, el versículo 10 es muy importante para entender el Antiguo Testamento, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿ok? La ley tiene la sombra de los bienes venideros. Puedes ver algo de la figura, pero no es la cosa final, ¿ok? El cumplimiento, la consumación está en Jesús. Por eso, siempre que leo el Antiguo Testamento, debo verlo en relación a Jesús, ¿ok? Básicamente, la muerte y resurrección de Jesús es el centro de la historia y toda la Biblia que viene antes ve hacia adelante y Pablo y todo lo que viene después ve hacia atrás y bueno, hacia adelante, hacia su segunda venida, ¿ok? Pero dice acerca de la ley, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan cultos limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de machos cabrios no puede quitar los pecados. ¿Ok? Importante, dice, la ley no funcionó. Bueno, funcionó, pero no funcionó. Podía como que cubrir los pecados otro año, pero luego como que, necesitamos como que renovar para que siga funcionando. Y cubría los pecados, no tenía el poder de quitarlo. Y dice, no podía ser la gente perfecta y no podía quitar que su conciencia de pecado. La gente todavía sentía, oye, hay algo, estoy mal, no puedo estar al 100 con Dios. Pero, y luego llega una profecía de Salmo 40, ahí dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿ok? Hablando, Dios hablando. Imagínate, ¿quién dijo eso? David. Imagínate lo revolucionario de esas palabras, dicho en medio de un tiempo donde ese era todo el sistema de sacrificios, ¿no? Pero básicamente dijo David, aquí está en el Salmo 40, ¿no? Dijo, sacrificio no quieres, ¿no? David como estaba concluyendo, ¿no? Recuerdo cuando pecó con Betsabé y cosas, podía ver, oye, vamos a sacrificar 1000 bueyes porque la regué, pero bastante, ¿no? Y él lógicamente está pensando, pues, ¿qué sería eso para Dios? No es lo que Dios quiere, ¿no? Pero me preparaste cuerpo, ¿ok? Es decir, el sacrificio que Dios realmente quería no era un sacrificio de animales, sino era un cuerpo, un humano que él había preparado. Y Dios lo anticipó a que el primer sacrificio que se hizo en el lugar del altar del templo fue Abraham casi sacrificando a Isaac. Y Dios parándole, diciendo, tú no lo vas a hacer. Y no lo dice, pero después yo lo voy a hacer después. ¿Sí? Ese va a ser el sacrificio perfecto. O sea, antes que empezaron a sacrificar en el templo, Abraham sacrificó a Isaac, o casi, ¿no? Y luego todo lo del templo hasta que Jesús terminó con ello y se rascó el velo del templo, como que aquí terminó, ¿no? Y es también parte
de lo que dice Hebreos, cambió todo con la muerte de Jesús. Ya se acabó el sacerdocio levítico, ¿no? Entonces, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios a hacer tu voluntad, como el rollo está escrito de mí. O sea, está hablando del Mesías que vino a hacer la voluntad de Dios, dando que su vida en un sacrificio perfecto. ¿Ok? Entonces, diciendo primero sacrificio, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste y no te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. Es decir, con la muerte de Jesús ya se acabó los sacrificios de animales, ¿no? Hay cristianos que ojalá que reconstruyan el templo y no sé qué, quizá hay profecías, no sé qué. Ojalá que nunca, porque Jesús es el sacrificio perfecto y el nuevo templo somos nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Entonces dice, y ciertamente todo el sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, Jesús ofreció un solo sacrificio y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Terminé. Consumado es. ¿Sí? Consumado es una manera de decir, es perfectamente perfecto, es completamente completo, ¿no? O sea, está hecho, ¿no? ¿Y qué está esperando? De ahí esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados sus pies. ¿Quién va a poner a los enemigos de Dios bajo sus pies? Nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué ahora lo podemos hacer? Porque, y si no tienen eso subrayado, subráyalo. Y si no, puedes subrayar en tu Biblia porque está muy bonito. Cómprate otra Biblia que sí puedes subrayar, ¿no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que leímos antes, los que esperan en Él. ¿Sí? Dios nos ha santificado, nos está santificando, estamos en un proceso de parecernos cada día más a Él y finalmente con el nuevo cuerpo nos santificará. La santificación en la Biblia es como un tres tiempos, platillo tres tiempos, ¿no? Dios ya nos santificó, Dios nos está santificando y Dios nos santificará con el nuevo cuerpo. Y hay diferentes pasajes bíblicos que hablan de la santificación en uno de esos tres términos, para entenderlo bien, ¿ok? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, pues después de haber dicho, hablando del nuevo pacto. Este pasaje viene de Jeremías 31. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. O sea, Jeremías está hablando del nuevo pacto que vino con la muerte de Jesús. Después, perdón. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré y añade, y nunca más que me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, una buena pregunta. Si Dios ya no recuerda mis pecados pasados, ¿para qué quiero andar a recordarlos yo? ¿Sí? Si ya me he arrepentido, si ya lo he llevado delante de Dios, pues Dios olvida mis pecados. Entonces,
¿Qué debo yo hacer como Pablo? Yo olvido ciertamente lo que hay atrás y me estiro hacia adelante, hacia Jesús. ¿Ok? Entonces dice, pues donde hay remisión de esos, no hay más ofrenda de pecado. ¿Ok? Entonces, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con puro agua. ¿Ok? Agua pura. Agua pura. Ok. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote y a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús es el sumo sacerdote como Melquisedec. En los Salmos habla que tú eres mi hijo, tú eres sumo sacerdote como Melquisedec. Melquisedec era conocido por no tener linaje, no se menciona su principio, no se menciona su final, ¿ok? Y tenemos en la Biblia, los levitas eran los sacerdotes, pero Melquisedec era antes y no era de esa casa. Y el autor de Hebreos dice, Jesús es ese tipo de sumo sacerdote, ¿ok? Que viene con el pan y el vino, ese es mi cuerpo, esa es mi sangre, ¿no? Ofrece su propia vida. Y diferencias entre Jesús y los otros sumos sacerdotes. Uno, los otros sumos sacerdotes eran hombres con errores. Por eso siempre tenían que ofrecer dos sacrificios. Primero, porque ellos mismos se pelearon con sus esposas antes de llegar al culto. Y segundo, por los pecados del pueblo. ¿Sí? Y después de eso, Jesús es un sacerdote eterno. Todos los demás sacerdotes, por más buenos que fueran, se mueren y acaban su ministerio, pero Jesús vive eternamente y por eso puede eternamente interceder por nosotros. ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre. Y Jesús habla al Padre bien acerca de nosotros, diciendo, ellos esperan en mí, por eso mi sacrificio es efectivo para ellos, ¿no? Y Jesús, como vimos, no ofreció sangre ajena, Jesús ofreció su vida. Ahora, ¿por qué sangre de un animal no puede quitar pecados? Porque el ser humano lleva el valor de la imagen y semejanza de Dios y un animal no llega al valor. ¿Ok? Pero Jesús es el creador. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un condenado a la muerte, tiene un perro muy fiel ahí, y ese perro levanta la pata y dice, Señor, pues yo ofrezco morir por mi amo, ¿no? Y dice, pues es usted muy noble, perro, pero el problema es que uno es humano y el otro es perro. Sí. Luego tenemos otro caso, tenemos dos condenados a la muerte. Y uno levanta la mano y dice, Señor juez, yo ofrezco morir por mi compañero. ¿Qué le va a decir? Pues tú tienes tu propia sentencia, tú no puedes morir por nada. Ahora sí, tenemos un condenado a muerte y tenemos, o 5 condenados a muerte, y tenemos un hombre perfecto. Y dice, Señor juez, yo ofrezco morir por ellos. Y el juez, si lo permite, ¿qué diría? Pues, ¿quién? ¿Cuál? Uno vale uno. Pero ¿por qué el sacrificio de Jesús vale para toda la humanidad?
Porque también es el creador. Porque también es el creador, exactamente. Y como creador vale toda la creación. Ahora, el sacrificio de Jesús tiene el potencial de quitar el pecado de todo el mundo. Ahora, ¿para quién es efectivo? Los que han escogido a Jesús como su sumo sacerdote, los que han confesado Jesús es mi Señor, mi Salvador. ¿Sí? Está varias veces en la Biblia, por ejemplo, ¿no? De tal manera amó Dios a quienes al mundo. Como decía un poco antes, los que esperan en él. Sí, que dio su Hijo unigénito, pero luego dice para que todo aquel que cree en él, ¿no? O aquí los que en él esperan. Muy bien, ya no tenemos ni tiempo ni voz, entonces no sé si hay preguntas, comentarios, algo.